estamos más comprometidos con los hombres y sus intereses que con la verdad bíblica. Veamos otro ejemplo del mismo problema, donde las ideas y conceptos del hombre natural tuercen la profecía bíblica. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Notemos cómo Pedro antepone sus naturales sentimientos a la profecía bíblica, negando así el propósito del Cristo ya anunciado por los profetas. La verdad de Dios en cuanto al Cristo no logra penetrar en la mente del discípulo. Pero no solo eso. Pedro llega al grado de contradecir en la cara al mismo Jesucristo, ganándose en el acto una fuerte reprimenda pública por parte de su maestro. Los sentimientos e intereses humanos hacen que Pedro tuerza la profecía, atentando contra los verdaderos objetivos que el Cristo venía a cumplir. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué punto más interesante? Meditemos muy bien en esto. Cuando nosotros hablamos de temas proféticos con una mente carnal, tomamos a Cristo aparte para negociar con Él, proponiéndole nuestros propios puntos de vista. Creemos ser más compasivos y sabios que Jesucristo. Aspiramos a un Cristo a nuestro gusto, queremos caminar, y anhelamos nuestros propios caminos. Esta condición da a luz una escatología personal, del color de nuestra propia tinta y del sabor de nuestro propio espíritu. Pero toda negociación humana en el tema profético, sin duda alguna, caerá a tierra. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro, sin saberlo, trató de impedir la redención. ¿No es esto una cosa muy grave? Hermanos amados, tengamos cuidado. Cuando introducimos las ideas naturales de los hombres a los planes de la mente divina, erramos en el acto, y nos convertimos prácticamente en un pequeño Satanás, un pequeño adversario de Cristo, es decir, uno que contradice el espíritu de la profecía. Nuestra óptica muy humana llena de sentimientos y deseos carnales, ¿quién desea la muerte o el martirio?, nos hace errar en la profecía bíblica. Pero nuestros caminos no son los del Señor, y sus pensamientos son infinitamente más altos que los nuestros. Isaías 55, 8, 9, Salmo 95, 10, Romanos 11, 33, 36. En el caso mencionado no se niega la influencia de Satanás sobre Pedro. Pero yo estoy hablando aquí de la parte humana, que es muy susceptible de errar. Subtítulo: Teólogos, corrigiendo a los profetas de la Biblia. Recuerda, hermano, pretendemos estudiar la profecía bíblica, y esto no es poca cosa. ¿De qué estamos hablando? A los profetas les fueron notificados los caminos de Dios, y esto, con mucho trabajo y dolor. Salmo 103, 7. ¿Cómo pretendemos escudriñar los misterios de Dios sobre el futuro con una mente carnal? ¿Acaso sabemos nosotros más que los profetas de la Biblia o que el mismo Jesucristo, quien es la palabra hecha hombre? Esto es ridículo. Sin embargo, actualmente, hay teólogos que han corregido a los profetas, al apóstol Pablo, y al mismo Jesucristo. Ejemplo: los profetas dijeron que de israelitas y gentiles Dios hizo un solo pueblo, por la sangre de Jesús. Pero nuestra teología, o escuela, nos dice que Israel y la Iglesia son dos pueblos diferentes, y que Dios tiene planes distintos para uno y para el otro. Este tipo de premisas, este tipo de arreglos humanos que se levantan contra lo que está escrito, no son de maravillarse. Precisamente estamos examinando ahora algunos ejemplos bíblicos de esta operación de los hombres contra Cristo y su obra. ¿Dónde exactamente reside el problema del error? En el espíritu del hombre. Fue el sostener obstinadamente sus propios conceptos, e ignorar la justicia de Dios, lo que dejó en el error a muchos en el siglo I. Romanos 10, 3. En el error, no solo existen conceptos equivocados, sino que también hay obstinación por sostenerlos.
Se trata del espíritu del hombre carnal batallando contra los designios y planes de Dios, y también puede haber influencia espiritual demoníaca en el asunto. Primera de Timoteo 4, 1, 6. Una cosa es ignorar un concepto bíblico, o su correcta aplicación, y otra cosa es la obstinación para procurar establecer nuestra propia idea. Hablar algo sin entenderlo, es malo, pero afirmarlo, es peor. Primera de Timoteo 1, 7. Hay que tener mucho cuidado, porque todos estos ejemplos están en la Biblia para nuestra advertencia, y todos nosotros batallamos con nuestra mente natural, y con la rebelión en nuestro propio espíritu. La solución es, morir cada día a nosotros mismos, a nuestros deseos y pretensiones por medio de la cruz. De otro modo, los elevados conceptos del Señor, chocarán, una y otra vez, con nuestra mente carnal. Pedro aprendió duramente que sus lentes había que tirarlos a la basura, porque estos solo le dejaban ver y sentir lo que es de los hombres. Él todavía estaba ciego a lo que era de Dios. La reprensión de Jesús a Pedro, quien súbitamente se convertía en osado intérprete de profecía, capaz de dirigir el itinerario y el destino de Cristo, termina con una advertencia para todos sus discípulos, entre los cuales nosotros estamos incluidos. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Si hemos de seguir a Cristo en sus conceptos, debemos de morir cada día, dejando atrás nuestras propias ideas. Al estudiar pues la profecía bíblica, debemos tener mucho cuidado de no anteponer las ideas propias, las tradiciones, los sentimientos y las perspectivas muy humanas, pues todo esto nos hará perder o distorsionar el verdadero objetivo anunciado por los profetas. Por el contrario, creer a los profetas es el método de Dios para todo estudiante de la profecía bíblica. Creer a los profetas parece sencillo, y lo es, cuando morimos a nosotros mismos. Pero resulta que creer es un método muy humilde. Entonces, dada nuestra condición humana, la verdadera instrucción para adentrarnos en la profecía bíblica nos resulta demasiado cara, cuando somos carnales. Ahora, amado hermano, pregúntese. A la luz de lo que dice la Biblia, ¿en verdad es usted un experto en profecía bíblica? En cuanto a Cleofas y su compañero, Jesucristo les citó muchos testigos escriturales para probar su punto. Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 26, 27. Aquí una prudente recomendación. Cuando te encuentres con una doctrina, o un enfoque profético, cuyo concepto principal se fundamenta en una idea popular, o en la tradición, en una premisa, en una frase aislada de un texto, o en un solo verso de la Biblia, o en un concepto aceptable porque apela a los sentimientos naturales, o en un concepto extrabíblico, inventado, o en un concepto bíblico pero que es errónea y desmedidamente enfatizado por los hombres y no por los profetas, debes desecharla en el acto. La razón es sencilla. Las grandes verdades de Dios están declaradas, avaladas, enfatizadas, reiteradas y fundamentadas por el testimonio de todos los profetas. Siempre hay muchos testigos en las Escrituras para apoyar las grandes verdades de Dios, y esto obedece a un sencillo principio establecido por Él mismo. Segunda de Corintios 13, 1, Isaías 8, 20. En boca de 2 o 3 testigos conste todo negocio. Quede claro que Cleofas y su compañero no eran falsos maestros, sino que eran discípulos confundidos por la tradición, y a causa de su propia condición mental y espiritual. ¿Y qué podemos decir de nosotros mismos? Que es mucho mejor ser un discípulo confundido en la profecía bíblica, que ser un maestro de profecía, engañado por su propia condición. Es mejor aceptar nuestra ignorancia, conocimiento parcial, o confusión en un tema bíblico, que afirmar y enseñar lo que no sabemos. Afortunadamente, Cleofas y el resto de discípulos, y aun los mismos apóstoles, fueron luego enseñados y confirmados por Cristo. Es posible que usted y yo, también estemos en el camino de Emaús, y que sea Cristo quien nos acompaña ahora mismo, y está tratando de instruirnos en la profecía bíblica. Sigamos adelante hacia Jerusalén.
Tan solo estamos a 60 estadios de la ciudad del gran rey, donde Jesucristo se revelará a nosotros, y nos instruirá en este difícil campo, si tan solo creemos a los profetas, y somos capaces de vencer sobre nuestra propia condición humana. La Biblia dice, Lucas 24, 44, 47. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En esta cita está descrito el espíritu de la profecía bíblica. No existe otro enfoque. El plan de Dios trata sobre la redención de los hombres, judíos y gentiles, por la sangre de Jesús. Este es el enfoque correcto. Amados hermanos, entender lo que dijeron los profetas no es un asunto académico sino espiritual. Se trata de creer a los profetas. Debemos decir, si Jeremías lo dijo, yo lo creo. Quizá no lo entiendo pero lo creo. Luego, en esta actitud correcta de humildad y docilidad ante la santa palabra de Dios, Él mismo, por su Espíritu, se encargará de revelarnos, guiarnos e instruirnos en su santa palabra. No hay otra forma de estudiar la profecía bíblica, sino creer a los profetas. Para entrar en la profecía bíblica, creer a los profetas es la primera condición, y creer es confiar. Si los profetas lo dijeron, es correcto. Lo que un hombre cree testifica de quién es él. Creer a los profetas de la Biblia es una actitud humilde, porque muchas veces nos dijeron cosas que no nos agradan. Subtítulo. Clama a mí, para entender la profecía. Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Estas palabras fueron dadas a un profeta de Dios, cuando se encontraba en la necesidad de comprender un misterio profético. Estos son los hechos, y el porqué de esta cita tan famosa, el clama a mí, que ha sido nombrado por muchos predicadores como el número telefónico de Dios. 3, 3, 3 de Jeremías. Los babilonios tenían sitiada a Jerusalén, y el profeta que lo había profetizado se encontraba preso. Pero estando en el patio de la cárcel le vino una palabra profética, extraña para él, por cuanto aparentemente contradecía sus primeras profecías contra Jerusalén. Jeremías 32, 6, 10. Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí, diciendo, he aquí que Hanameel, hijo de Salum tu tío viene a ti, diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanameel hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad, que está en Anatot en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Notamos que Jeremías es un hombre obediente a la revelación celestial, y cuando su primo viene a ofrecerle en venta la heredad, Jeremías comprende que lo que recibió por revelación en la cárcel, sí venía de Jehová. Jeremías entonces firma el contrato con los testigos que correspondían al mismo, y profetiza. Tome luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruch hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruch delante de ellos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Toma estas cartas, esta carta de venta sellada, y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro, para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. El profeta es obediente a la palabra de Jehová, pero la duda lo atormenta.
¿Cómo es posible que Jehová primero me diga que profetice destrucción contra Jerusalén, y luego me haga firmar un contrato de compraventa para profetizar en figura que todavía se comprarán casas en este lugar? Luego de profetizar una aparente contradicción, y de dar órdenes sobre la figura profética, guardar el contrato en vasija de barro, el profeta se vuelve en oración a Jehová para desentrañar la duda que le carcomía el alma. Incluso, emite un cierto reclamo a Dios respecto de la aparente contradicción profética que había puesto en sus labios. Y después que di la carta de venta a Baruch hijo de Nerías, oré a Jehová, diciendo: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia a millares, y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo, y magnífico en hechos. Porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos, y según el fruto de sus obras. Amado hermano, por favor, toma nota de los caminos de los genuinos profetas, cuando están ante los misterios proféticos. Oración, adoración, reconocimiento, y luego las preguntas a Dios. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel, y entre los hombres. Y te has hecho nombre, como se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, y con terror grande. Y les diste esta tierra, de la cual juraste a sus padres que se la darías, la tierra que fluye leche y miel. Y entraron, y la disfrutaron. Pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí que con arietez han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella, a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido, pues, a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo. Oh Señor Jehová. Y tú me has dicho: cómprate la heredad por dinero, y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Evidentemente, el profeta se encuentra muy consternado por la duda, y le pregunta a Dios con respeto, pero con energía, respecto de este asunto. Podemos ver en este relato que la palabra profética no pertenece en modo alguno a los hombres, es decir, no es un asunto de ellos, sino de Dios. Jeremías es tan ajeno a lo que se debe decir, que, cuando descubre una contradicción, hace el correspondiente reclamo a Dios. Qué precioso y especial es el don de profeta. Hermanos amados, ni siquiera el codicioso de Balaam hablaba de su propia cuenta, Números 22, 38. Aquellos profetas que profetizan de su propio corazón, pertenecen a otro nivel espiritual, son pequeños de espíritu. La soberbia los ha cegado, y han sido engañados por su propio corazón. Pero vamos al punto. Jehová le explica a su consternado profeta que nada hay imposible para Dios, pero que si desea desentrañar este misterio, debe entrar a otro nivel en su propio espíritu. ¿Cuál es este nuevo nivel necesario para comprender ese misterio profético, aparentemente insoluble? Sigamos leyendo la escritura. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos, y en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad, y la pondrán a fuego y la quemarán, asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos, para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y me volvieron la cerviz, y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección.
Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc. Lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación, para hacer pecar a Judá. Y con todo, ahora así dice Jehová Dios de Israel a esta ciudad, de la cual decís vosotros: entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, y con mi enojo e indignación grande. Y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón, y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos, y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová: como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís: está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero, y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos, en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de la Cefela, y en las ciudades del Negev. Porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Dios ha hablado de nuevo, pero Jeremías continúa perplejo. Él está preso por profetizar destrucción y destierro, y encima, Jehová le manda profetizar algo incongruente, y le hace comprar una heredad. Esta compra contradice las primeras profecías, y, en cierto modo, el prestigio de Jeremías como profeta fiel. Todo esto, sin mencionar la aparente mala inversión del dinero. También hay testigos de este acto profético que el mismo Jeremías no puede explicar. El profeta no acierta a ordenar sus pensamientos, y la duda continúa en su mente. Entonces viene de nuevo la palabra de Jehová para invitarlo a otro nivel de entendimiento. Pero este nuevo nivel de conocimiento debe venir a través del clamor a Dios. Jeremías 33. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad, y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como el principio. Por fin les he revelado el misterio a Jeremías. La mente de Dios y sus planes son amplios y llenos de misericordia, más allá de lo que los hombres sabemos o comprendemos. Los planes de Dios están mucho más allá de lo que nosotros creemos, vemos, sentimos o aspiramos. Amados hermanos, nuestros intereses, nuestros deseos, y nuestro prestigio personal, no valen una pizca en el ámbito profético. Los profetas fueron elevados, fueron forzados a entrar en la mente de Dios. ¿Queremos seguir al Todopoderoso en su profunda palabra? Entonces habremos de entrar al nivel del clamor. Una angustia profunda por conocer los misterios de Dios. Daniel 9:12. Estas son algunas de las materias de la escuela que cursaron los antiguos profetas de la Biblia, materias que, como ya mencioné, no se enseñan en nuestras escuelas de teología. Amados hermanos, en estos relatos bíblicos yacen los secretos para que podamos adentrarnos y avanzar en el estudio de la profecía bíblica. Para entender las palabras de los profetas es necesario ser humildes, no ser necios, no ser tardos de corazón para creerles a ellos. Debemos esperar a ser invitados al secreto de Dios, incluso, debemos clamar, y aún, llorar ante Dios, para entender la profecía bíblica.
Sí, debemos clamar y llorar para entender la profecía bíblica. Si los profetas lloraron y clamaron, ¿cuánto más nosotros que estudiamos su mensaje? Pero a causa de nuestra propia condición, siempre será mucho más fácil concebir ideas, adoptar las ajenas, las populares, y esgrimir teorías y conceptos de la tradición, en lugar de ir a la fuente para pedirle, y aún rogarle, que nos enseñe. Esto es muy interesante. La confusión en los temas proféticos emana de la condición de nuestro propio espíritu, y de nuestra actitud ante el dueño de la palabra. Los profetas de la Biblia estaban en una frecuencia que nos es difícil percibir a nosotros, aunque no es imposible. Entonces, debemos añadir a la lista de los impedimentos naturales, la falta de oración y clamor a Dios. Hermano mío, clamarás y llorarás para entender un asunto profético. Te afligirás y te humillarás ante Dios para entender un misterio profético. Buscarás al Señor en oración, ruego y ayuno para entender la profecía bíblica. Daniel 9, 2 al 3, 10, 1 al 3. Si no logramos humillarnos ante el dueño de la palabra profética, los misterios bíblicos permanecerán insolutos delante de nosotros. Esos ejemplos están en las Escrituras para nuestra enseñanza personal sobre la forma correcta de abordar la profecía bíblica. ¿Por qué no entendemos la profecía bíblica? Porque estamos en otra frecuencia. Hablamos otro lenguaje. No estamos a tono con el dueño de la profecía. No se trata solamente de informarnos sobre el tema, sino de captar el espíritu de la profecía. Meditemos en esta declaración del Señor. Juan 7, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Podemos conocer si una doctrina es de Dios o de los hombres, si anhelamos hacer la voluntad de Dios. Puede ser que una doctrina sea de Dios, pero nosotros estamos incapacitados para verla y reconocerla. Dijo el Señor. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Juan 8, 43. Se habla aquí de lenguajes e intereses diferentes. Es por la condición de nuestro propio corazón, que persisten los misterios bíblicos delante de nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Isaías 6, 10, Mateo 13, 10, 17. Hay todavía una actitud más, señalada en la Biblia, que nos dificulta aceptar y entender todo lo que los profetas han dicho. Debemos tomar nota de aquella estorbosa mentalidad judía del primer siglo en cuanto al Mesías. Pero ahora nosotros, como discípulos de Jesucristo de raza gentil, adolecemos de algo muy grave: la arrogancia. De esta condición tan particular de la iglesia gentil hablaré en este libro, porque Pablo apóstol nos advirtió sobre ella. Mientras tanto, amado hermano, considera la advertencia con la que se cierra la Biblia. Apocalipsis 22, 18, 21. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Otra vez son denunciados aquí los caminos del lector, o intérprete carnal. Si alguno añadiere. Si alguno quitare. Pero, ¿acaso no nos damos cuenta de nuestra propia incapacidad para entender y explicar estos temas? A los hombres se nos hace fácil añadir y quitar a las palabras de los profetas. Hermano mío, ¿por qué crees que existe esta advertencia? Existe, porque Dios sabía que los hombres haríamos precisamente eso. Que arrogancia para añadir a la Escritura, y que soberbia para quitarle. No cabe duda de que la verdadera instrucción escatológica nos resulta muy cara, o imposible, cuando somos carnales. Proverbios 30, 5, 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso. Cuando seguimos obstinadamente nuestros propios conceptos, llegamos al grado de añadir o quitar a la Escritura, convirtiéndonos así en maestros mentirosos.
Esto es algo muy grave. Porque una cosa es estar equivocado en la comprensión o la aplicación de algún concepto o pasaje bíblico. Pero quien añade conceptos a la escritura que no están en el texto sagrado, es un maestro de mentira, o un maestro mentiroso. Quien tergiversa los textos bíblicos añadiendo sus propias ideas, es reprendido y es hallado mentiroso, porque él sabe que la escritura no dice lo que él pretende, y sin embargo, se sostiene empecinadamente. No añadas a sus palabras, dice la escritura. De nuevo, el error está en el espíritu del hombre. Dios nos libre. La comprensión de la profecía bíblica, al igual que el yugo y la carga que Jesús nos impone, es fácil y ligera, solamente cuando somos mansos y humildes de corazón. Esta parte del cultivo personal, en el despojamiento de nuestro ego, en humildad, oración y clamor, es quizá la parte más difícil, y la más desconocida para todo estudiante de la Biblia. Amado hermano, ¿alguna vez has llorado y clamado a Dios para entender un misterio bíblico? Si somos ajenos a estas experiencias, ¿cómo pretender que somos expertos en este sagrado campo? Nuestra misma pretensión, es un síntoma de que estamos ciegos. Subtítulo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. En cuanto a los datos bíblicos, es imperdonable no leer y escudriñar lo que dice la Biblia, si es que pretendemos estudiar la profecía bíblica. Los saduceos erraban por ignorar las Escrituras, y también el poder de Dios. En cambio, el hombre ciego de nacimiento quizá ignoraba las Escrituras, pero había probado el poder de Dios. Una cosa sé, que estando yo ciego, ahora veo. Juan 9, 25, 41. En este relato se echa de ver quién estaba más ciego, y cuál era el problema de fondo. Hablando de los datos bíblicos, y si pretendemos entrar en la profecía bíblica, no podemos ser ignorantes de lo que dicen las Escrituras. Mateo 21, 16, Marcos 2, 25, Lucas 10, 26. Sin embargo, es mucho más grave que, aun escudriñando las Escrituras, no podamos ver en ellas al autor de la salvación de los hombres y su obra, porque esta incapacidad definitivamente echaría por la borda todos nuestros esfuerzos en el estudio de la profecía. Todos los datos que acumuláramos serían en vano, porque su palabra no estaría morando en nosotros, es decir, si es que no podemos ver al Salvador en las Escrituras. Juan 5, 38, 39. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si nuestro estudio de la profecía bíblica no nos lleva a Jesucristo y su obra, podemos manejar muchos datos y conceptos, pero la palabra de Dios no estaría morando en nosotros. Me refiero aquí al correcto enfoque general de la profecía bíblica. No se trata de un concepto, sino de un espíritu morando en nosotros. A lo largo de este libro, enfatizaré este importantísimo asunto. ¿Cuál es en verdad el espíritu de la profecía bíblica? El contestar esta importante pregunta, y luego profundizar en esta verdad, y amarla, hará que la palabra de Dios more verdaderamente en nosotros, y entonces no seremos extraviados por conceptos e ideas particulares. Subtítulo: El propósito, los elementos, los eventos, y los tiempos. Volvamos de nuevo al esquema de trabajo de los antiguos profetas. En el estudio de la profecía debemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito de Dios? Luego de esto, pasaremos a estudiar los elementos, los eventos, y finalmente los tiempos. Los profetas sabían que la profecía anunciaba la salvación de los hombres, por el advenimiento de un hombre que sufriría y llevaría sobre sí mismo el pecado de muchos, y también sabían que luego ese hombre sería glorificado y exaltado. Ellos sabían qué esperar, sabían sobre qué estaban profetizando: la redención de los hombres. Lo que ignoraban era, quién era esta persona, y cuándo se manifestaría. Primera de Pedro 1, 11. También nosotros debemos entender primero cuál es exactamente el propósito de Dios, y después vamos a investigar cuáles son los elementos, y cuáles los eventos que tomarán lugar. Todo esto antes de tratar de descifrar los tiempos proféticos. El estudio de los tiempos proféticos viene al final, cuando ya hemos entendido la esencia y el enfoque de la profecía bíblica.
Esta forma sugerida de estudio es saludable. A. Primero el propósito de Dios. B. Luego los elementos y los eventos. C. Finalmente el estudio de los tiempos proféticos. Y al igual que sucedió a los profetas, saber el cuándo de los eventos profetizados siempre será la parte más difícil. Pero si en primer lugar no entendemos el objetivo específico de Dios, y no sabemos qué esperar, entonces todo lo demás será inútil y confuso. Subtítulo: El gran propósito de Dios es levantar la cosecha de hombres. Algunos individuos que rechazan al Dios de la Biblia le han acusado de no tener un plan específico y coherente para su creación. Mucha gente se plantea la pregunta: ¿cuál será el propósito de nuestra vida y el significado de nuestra existencia? Lo cierto es que el resultado final del maravilloso plan de Dios para con los hombres nos fue explicado repetidas veces en la Biblia, empleando para eso los sencillos ejemplos de la creación natural, y el más conocido y fácil de entender es el proceso de la siembra y la cosecha. Dios desea levantar una gran cosecha en la tierra. Esta cosecha de Dios consiste en seres santificados y perfeccionados por el poder del Evangelio, los que al final recibirán el gobierno del universo. Una de las parábolas más esclarecedoras sobre cuál es el propósito de Dios en la tierra, es la parábola del trigo y la cizaña. Esclarecedora digo, porque es una de las pocas parábolas de las cuales los discípulos pidieron una explicación al Maestro, y ésta les fue concedida a detalle. La parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, 24, 30. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Explicación de la parábola. Verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes.